Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en la materia de historia y vamos a ver un tema muy interesante que se llama el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En Classroom ya tienes desplegado todos los puntos que vamos a ir trabajando. Vas a participar en una dinámica contestando unas preguntas en comentarios de Classroom. Después te voy a ayudar a explicar la clase online para hacer referencia en una presentación de Canvas y en uso de Meet para presentarte este tema. Te voy a ayudar a explicar qué fue lo que pasó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la participación que tuvo México, y tú posteriormente vas a elaborar un reportaje y vas a partir realmente de contestar un cuestionario que te va a ayudar a ti a ir estudiando el tema y te va a servir para redactar tu noticia, para elaborar tu artículo de revista. Entonces vas a sacar tu resumen a partir de esas respuestas y entonces vas a darles el diseño que le corresponde a tu artículo que estás trabajando. Posteriormente vas a contestar otro panel de preguntas en donde cerramos ya esta actividad reflexiva y pues sí te voy a dejar un poquito de tarea. Más que nada consiste en enviar por correo electrónico la evidencia de la fotografía, me la vas a enviar directamente a mi correo electrónico y lo vas a adjuntar en la tarea asignada que corresponde a la materia de historia. Vas a subrayar en tu libro CEP las ideas más importantes de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, de las páginas 130 y 131 de tu libro. Posteriormente vas a elaborar un reportaje para artículo de revista, imaginando que estamos en la época de 1940 y a partir de ese cuestionario que vas a ir contestando, como si estuvieras imaginando que estás entrevistando a un piloto sobreviviente que era tío mío, lo vas a ir aplicando como si existiera en ese momento esa persona, ¿no? Entonces, lo vas a hacer en hojas blancas o directamente en tu libreta. O sea, puedes usar cualquiera de estos dos recursos: plumones, plumas, colores, tijeras, pegamento, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se vea que es como muy de revista, ¿va? Vas a redactar tu resumen, como te comentaba, con base en las respuestas de tu cuestionario, ¿ok? Y recuerda por favor revisar tu ortografía, recuerda el tema que estamos viendo y acá te dejo pues precisamente las páginas del libro, ¿ok? Para que ya sea más fácil abrirlo si no lo tienes de manera digital o si no lo tienes de manera física, al menos tendrás el recurso de manera digital, ¿ok? Bueno, pues nos vamos directamente a la presentación del día de hoy. Espero que te guste. México y la Segunda Guerra Mundial está trabajado por su servidora Carolina Estrada Martínez. Comenzamos. Dinámica histórica. Ahorita en Classroom vas a investigar en la página 130 de tu libro las siguientes respuestas. ¿Quiénes son los nazis? ¿Quién es Adolfo Hitler? ¿Qué grupo de personas fueron perseguidas por los nazis? ¿A qué se le conoce como un holocausto? ¿Cuándo surgió la Segunda Guerra Mundial? ¿Y a qué se le llaman guetos? ¿Qué son los guetos? ¿Ok? Tienes un minuto para ir contestando esta actividad, ¿ok? Comenzamos. Aquí está el ejemplo de la página, ¿ok? Aquí mismo tú puedes ir trabajando la página y revisar el contenido. Bien, la introducción del contexto de Hitler y los nazis. ¿Cuál fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, un acontecimiento muy importante en el año de 1933 es que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y estuvo al mando de un partido nacionalsocialista, ¿ok? Los nazis, ¿qué son? Se creía que eran una raza superior, ¿ok? Y que los judíos eran considerados inferiores.
porque representaban una amenaza para la humanidad, pero también persiguieron a un grupo de personas como gitanos, polacos, rusos, comunistas, socialistas, africanos, bueno, hasta los testigos de Jehová y personas con capacidades diferentes, ¿ok? O con diferentes formas de pensar. Guetos. Los guetos y los campos de concentración. A través de esta campaña de odio que existió entre las personas, en contra de las personas perseguidas, pues dio lugar, ¿sí?, a que esas personas que fueron asesinadas las llevaran a esos campos de concentración o guetos. Entonces, se le conoce a ese episodio de la historia como un genocidio judío o llamado Holocausto. ¿Okay? Es un triste momento de la historia, la verdad que hasta nuestros días sí nos sigue haciendo pensar y reflexionar en cosas que podemos mejorar como raza humana, como personas pensantes, y que ahora debemos de ser más conscientes para poder tener un mundo mejor. ¿Okay? Panorama de México en la participación de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues México participó de una manera directa en acciones que cambiaron o afectaron a otros países. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Abarcó los años de 1939 hasta 1945. Fueron muchos años de tragedia, sufrimiento para ese tipo de personas, pero México resultó muy favorecido, no estaba en ese entonces todavía dentro de, sino que como estos países industrializados como Alemania, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, pues no podían producir lo que necesitaban, pues porque estaban dedicados a la fabricación de armas y productos para la guerra. Entonces, la economía mexicana empezó a favorecerse, porque otros países empezaron a comprar productos mexicanos y se obtuvieron recursos y fueron acelerando esta industrialización de nuestro país. ¿Y en qué lo invirtieron? Pues ayudaron a la construcción de carreteras, a la construcción de puertos, a la construcción de presas y aeropuertos. Pero México aprovechó muy bien esta situación y logró un acuerdo con Estados Unidos para que se redujera hasta un 90% la deuda externa, por lo que el gobierno tuvo más dinero para destinarlo en actividades aún más productivas. ¿Pero qué pasó en el año de 1942? Ok, pues en la Segunda Guerra Mundial, México estaba declarado neutral, o sea, no atacaba ni lo atacaban, no participaba de alguna manera, ¿no? Pero entonces, en ese año de 1942, 2 buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes. Entonces, el presidente que en ese momento existía, Manuel Ávila Camacho, que su periodo de gobierno, su periodo presidencial fue del año 1940 a 1946, en este sexenio, pues él decidió apoyar a aquellos países aliados y ¡pum!, le declaró la guerra a los países del eje. Entonces México pues va a participar en la guerra en 2 momentos. México apoya la Segunda Guerra Mundial, el primer momento de su participación. ¿Y cómo? Bueno, pues interviene en la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y el campo de ese país. El segundo momento fue cuando México participó con el envío de elementos de la Fuerza Aérea. Entonces, el Escuadrón 201 ayudó a combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán en 1945. Ahí mismo se puede ver esa fotografía que fue del escuadrón, ¿ok? Entonces, pues ahorita, si no tienes alguna otra duda, te voy a pedir que reflexiones y escribas en Classroom
la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Crees que hay una relación entre los acontecimientos históricos del mundo y de México y por qué? Y escribe un ejemplo en la actualidad en donde hay un acontecimiento mundial que afecta a nuestro país. ¿Ok? Tienes un minuto. Bien. ¿Cuál va a ser tu tarea? Vas a elaborar un reportaje para un artículo de revista y vas a imaginar que estamos en la época de 1940. A partir de aplicar un cuestionario al piloto sobreviviente Ernesto Martínez del Escuadrón 201 con la finalidad de poder describir a México en la economía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y deberás de redactar las respuestas del cuestionario para hacer un resumen en hojas blancas con el diseño de un artículo de revista y lo vas a pegar en tu libreta. ¿Qué pasa si no tienes hojas blancas? No pasa nada, hazlo directamente en tu libreta. ¿Okay? ¿Y en qué va a consistir este cuestionario para tu reportaje? Dice, contesta las siguientes preguntas para redactar y elaborar tu artículo para revista, el cual deberá llevar encabezado como el título, autora que está creando el artículo de revista, la redacción de tu resumen logrado a partir de contestar el siguiente cuestionario. ¿Quiénes son los nazis? ¿Quién es Adolfo Hitler? ¿Qué grupo de personas fueron perseguidas por los nazis? ¿A qué se le llama holocausto? ¿Cuándo surgió la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué son los guetos? ¿De qué manera participó México en los diferentes momentos de la historia? ¿Por qué resultó muy favorecido México por los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos? ¿Qué aceleró la industrialización de nuestro país? ¿Y qué pudieron construir? ¿Cómo se logró reducir? ¿Y en qué porcentaje la deuda externa? ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero que se ahorraban del pago de la deuda externa? ¿Qué sucedió en 1942 cuando fueron atacados los buques de submarinos alemanes? ¿Y en cuántas etapas participó México en la Segunda Guerra Mundial? Además, ¿qué pasó en la primera etapa y qué pasó en la segunda etapa? ¿Qué era el Escuadrón 201? ¿En qué año y a qué países México combatió y en qué países estaban posicionados? ¿Hay relación entre los acontecimientos históricos del mundo y de México? ¿Por qué? Y da un ejemplo en la actualidad en donde un acontecimiento mundial afecta a nuestro país. ¿Ok? Bueno, tu tarea, te vuelvo a recordar. Tienes que elaborar un resumen de tu tarea. Contestar el cuestionario en tu libreta. Elaborar el reportaje del artículo de revista imaginando que estamos en la época de 1940 a partir de aplicar el cuestionario al piloto sobreviviente del Escuadrón 201. Redactar el resumen con base en las respuestas del cuestionario para elaborar y diseñar tu artículo de revista en hojas blancas. Puedes usar colores, plumones y pegarlo en tu libreta. Y deberá contener el resumen, la redacción de respuestas, título, autor, fecha, imágenes. El autor, pues por ti mismo o por ti misma, ¿ok? Y vas a subrayar lo más importante de tu libro, páginas 130 y 131, ¿ok? Pues, si ya no tenemos más dudas, te agradezco y en el corazón que hayas puesto toda la atención en este pequeño video y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y no olvides que si tienes algún contacto sobre sugerencia, duda, aclaración, lo que necesites, me puedes escribir a mi correo electrónico carolina.estrada@mex.edu.mx. Hasta la próxima. Bye. Gracias.